Bienvenidas y bienvenidos a Sanamente, un espacio donde sabemos que pedir ayuda también es un acto de fortaleza. Hoy vamos a hablar de algo profundamente humano, más allá de la política, de los mapas y de los discursos. Hay personas que viven bajo el sonido de las explosiones, bajo la amenaza constante del cielo. Lo vemos en varias partes del mundo. Hay personas que viven bajo el miedo que no descansa. ¿Qué le ocurre a la mente de las personas, de una familia incluso, de una sociedad cuando el peligro no es solamente un momento, sino una espera permanente? Para ayudarnos a comprender esta dimensión psicológica y emocional, nos acompaña el doctor César Alejandro Pliego Rosas, psicólogo con doctorado en psicoanálisis y maestro en psicología con residencia en terapia familiar, especialista en intervención clínica con adultos y grupos, y bueno, todo un experto. Está con nosotros hoy y vamos a entrar ya en materia. Doctor, bienvenido. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. ¿A qué se refieren los psicólogos cuando dicen la psiquis humana está afectada por eventos externos que, a fin de cuentas, nadie puede controlar? Claro, claro. Cuando hablamos muchas veces de psiquis o de psique, tiene que ver justo con el pensamiento, tiene que ver con la forma en cómo vamos modelando nuestras ideas, la forma en cómo nos dirigimos hacia los demás y también de alguna manera eso va dictando nuestro comportamiento. También podríamos englobar dentro de eso la parte como de las emociones. No se podría dejar a un lado la parte de las emociones. Hay ocasiones en donde, pues bueno, por cuestiones, digamos, prácticas para poderlo entender, hacemos una división. Sin embargo, el ser humano es una persona completa, ¿no? Es una persona holística. Entonces, somos, en este sentido, seres psicosociales y también existen otras ramas que hablan acerca de que somos también seres espirituales. ¿Qué quiere decir eso? También tenemos una conexión justamente con dependiendo de las creencias de cada quien, ¿no? Que es una cuestión muy diferente a la religión. Sin embargo, sí es importante también mencionar estas 4 dimensiones. Entonces, podríamos justamente hablar de todos estos elementos que nos van conformando como seres humanos. Ahora, cuando ocurre una agresión externa, una invasión, ¿qué ocurre primeramente en la mente colectiva? Existen distintas reacciones en los individuos, en las personas, dependiendo de lo que justamente estén vivenciando. Por un lado puede haber una sensación de incredulidad, ¿no? Como de es que esto no está pasando, ¿no? Es un estado de shock que justamente pues uno no sabe qué es lo que es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, hay una negación hasta cierto punto acerca de lo que está pasando. O sea, podemos hablar de shock social antes de que se confirme que lo que está pasando sí es real. Podríamos pensarlo que sí, y creo que esta parte del shock también tiene que ver con la cuestión de la incertidumbre. Es decir, o sea, no hay un control acerca de lo que vaya a pasar y la parte de la incertidumbre, bueno, creo que todos en algún momento lo hemos experimentado y no es una sensación agradable, ¿no? El saber, bueno, cómo tengo que reaccionar y hay ocasiones en donde habrá personas que por un lado se congelen, no sepan qué es lo que tienen que hacer, hay otras personas que lo que hagan justamente es huir, ¿no? De la situación y por otro lado habrá otras personas que puedan reaccionar de forma pues agresiva, violenta ante un contexto de incertidumbre y ante un contexto de shock en donde pues inclusive pensaría hablando como de estas cuestiones, la vida está en riesgo, ¿no? Y cuando la vida está en riesgo pues el organismo puede reaccionar de cualquier manera. Doctor Alejandro, y digamos que hay señales que muestran, que evidencian que la sociedad, la comunidad entera está entrando en shock o en alarma sostenida después de un evento como como un bombardeo, por ejemplo. Pensaríamos que sí, o sea, hay ciertas señales como la parte de estar hiperalerta. ¿Qué significa esto? Que constantemente estamos viendo qué es lo que va a pasar, que constantemente estemos viendo pues hacia dónde nos tenemos que dirigir, qué es lo que tenemos que hacer, qué es inclusive lo que va a llegar. Me viene a la mente este término que a veces se utiliza como psicosis colectiva. Es decir, no se sabe cuál es
la amenaza, pero se sabe que hay una amenaza, ¿no? Y el hecho de que esté la presencia de alguna forma, pues imaginaria o por las cuestiones de la comunicación, ahora con toda la cuestión de las noticias, uno no sabe qué noticias son verdad, uno no sabe Hay qué muchas noticias fake son news, exactamente, definitivamente. ¿no? Y Ahora, en las ujú, guerras modernas, la mayoría de los ataques vienen desde el aire, un inicio. sí, No hay rostro, no ujú, hay una advertencia clara, solo hay un sonido ujú, o hay sonido y claro. hay espera. ¿Qué efectos psicológicos tiene vivir bajo la percepción constante de una amenaza externa, como ocurre en el caso de los bombardeos y los ataques aéreos? En este sentido, el organismo entra en un estrés constante, ¿no? Y entonces hay ocasiones en donde no se puede dormir, hay ocasiones en donde no se puede uno concentrar, ¿no? Volvemos a esta parte de la vida está en riesgo y entonces uno tiene que salvaguardar la parte de la propia vida, ¿no? Entonces entra en un estado de sobrevivencia, pero pues afecta ya, dado que no hay descanso, dado que pues inclusive cualquier ruido ya es percibido o de alguna manera asociado con peligro, ¿no? Y el Claro. hecho de estar constantemente en peligro, pues bueno, el cuerpo lo mete en un estrés, pues que realmente puede afectar, inclusive en la cuestión de la alimentación, ¿no? En la cuestión de los quehaceres cotidianos, no se pueden llevar a cabo los quehaceres cotidianos y pues bueno, es una cosa bastante compleja y complicada de poder sostener y solventar. Mucha gente dice, ya no puedo relajarme, ya Claro. después de lo vivido, no hay cómo relajarme, Ujú, pero ujú. sí hay formas para calmarse y relajarse, ¿cierto? La primera parte es normalizar. ¿A qué me refiero con esto? Saber que algunas cuestiones que yo estoy experimentando, que yo estoy viviendo, son completamente esperadas y son completamente normales, ¿no? El hecho de que a veces no pueda dormir, el hecho de que de repente justamente no me pueda relajar y entonces de alguna manera yo pensaría en evitar obligarme a estar bien. Creo que a veces ese es como una de las de los errores que podemos cometer, obligarnos a estar bien en un primer momento. Sería, si de alguna manera caemos en eso, podría pensar que estamos entrando en un estado de negación, es decir, no pasó nada, ¿no? Y yo tengo que estar bien. No, la cuestión es si pasó algo y mi cuerpo está reaccionando ante esto que está pasando. Entonces, en primera instancia sería la Admitirlo, parte aceptarlo. exactamente de normalizarlo, de aceptarlo, ¿no? Y de saber que son reacciones esperadas y son reacciones normales ante una situación tan compleja. Eso creo yo que sería el primer paso. Un segundo paso, ¿no? Sería también ver si mis necesidades básicas están cubiertas. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? La parte de alimentación, la Agua. parte, claro, del agua, también la parte de si estoy pues en un lugar relativamente seguro, si tengo un techo donde vivir, si tengo vivienda, es decir, mis necesidades básicas están cubiertas y una vez que mis necesidades básicas estén cubiertas, entonces ahora sí puedo de alguna manera pues buscar alternativas para poder manejar lo que en esos momentos me está ocurriendo, ¿no? Es decir, poder tal vez hablar con un especialista o si eso todavía no es posible, poder de alguna manera dialogar con los otros, con las otras, de alguna forma poder empezar a hacer vínculos en el que hablemos acerca de lo que nos pasa y que de alguna manera pues nos acompañemos entre todos, entre todas, ¿no? Y que nuestras emociones también tengan un espacio y tengan un lugar para poder ser acogidas. ¿Es cierto que el cuerpo aprende a vivir en estado de alerta? En un inicio podríamos pensarlo que sí, ¿no? Sin embargo, esto no es sostenible en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? No todo el tiempo podemos estar en alerta, no todo el tiempo nos podemos de alguna forma sorprender por las situaciones que están ocurriendo y ahí es cuando el cuerpo entra en una cuestión de normalización y en una cuestión de, pues bueno, ya me da igual lo que está pasando y entonces, bueno, el cuerpo se acostumbra de alguna forma a este contexto. En estos casos, ¿qué decirle a la mente? ¿Cómo evitar sobrepensar sobre el tema que traemos acá porque acabamos de vivir una agresión Ujú, externa, por ujú. ejemplo? Sí, sí. Eh, Creo que hay ocasiones en donde nuestra mente puede crear distintos escenarios, puede crear lo más catastrófico y ante una situación bastante compleja, bueno, lo catastrófico a veces se vuelve real.
Lo otro es estar informado en la medida de lo posible, de tal manera que sea la información la que de alguna forma nos aterrice, la que de alguna manera nos permita ir construyendo, ¿no?, otra forma de poder estar y otra forma de poder sentir. Hay ocasiones en donde nosotras nos creamos ciertas cuestiones que son contraproducentes. Entonces, también en la medida de lo posible sería importante pues acudir a fuentes de información verídicas, no acudir a fuentes de información que de alguna manera nos puedan tranquilizar, y pues también por otro lado intentar no estar todo el tiempo saturado de noticias, ¿no? Eso también es la otra cara de la moneda. O sea, creo que una de las cosas que acá estamos viendo es que no podemos estar ni en un polo ni en otro. No podemos estar todo el tiempo informados, pero tampoco podemos estar todo el tiempo desinformados, ¿no? Sino más bien buscar otros lugares en los cuales también pueda distraerme, pueda relajarme en la medida de lo posible y lo que pueda estar disponible en esos momentos. Vamos a tomar en cuenta estas recomendaciones, pero antes vámonos a una pausa. En breve continuaremos con el doctor César Alejandro Pliego Rosa, psicólogo en doctorado en psicoanálisis. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Sanamente para continuar esta plática con el doctor César Alejandro Pliego Rosas, psicólogo con doctorado en psicoanálisis y maestro en psicología. Doctor Rosas, hablábamos la primera parte del programa de cómo funciona lo que ustedes los psicólogos hablan de la psique humana en medio de una situación anormal. Por ejemplo, un terremoto, un bombardeo en tu ciudad, un ataque aéreo. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo reacciona la mente humana? Pero hay algo que es muy fundamental y es cómo debemos nosotros manejar esta situación. Somos seres humanos, podemos actuar de diferentes maneras, pero ¿cuál es la mejor manera de reaccionar, de responder ante una situación cuando de pronto el ruido nos despierta y sabemos que estamos ante algo diferente? Sí. Por ejemplo, un bombardeo de un país extranjero a tu país. Hay algo que se conoce como primeros auxilios psicológicos. ¿Esto qué es? Los primeros auxilios psicológicos son una serie de pautas que nos ayudan a poder apoyar a las personas cuando se encuentran en situaciones difíciles, en situaciones de crisis. Hablamos de cuestiones de guerra, hablamos de cuestiones de inundaciones, desastres naturales, ¿no? Y entonces son una serie de pautas que nos van a indicar qué es lo primero que hay que atender. Lo primero que hay que atender son las cuestiones básicas para la vivencia de una persona. ¿Cuáles son? Las cuestiones de alimentación, las cuestiones de vivienda, ¿no? Que haya agua también para poder tomar y que pues de alguna forma estas condiciones básicas estén presentes. Ese es el primer punto. El punto 2 sería hacer comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Vincularnos nuevamente, que nosotras encontremos espacio para poder compartir y en la medida de lo posible retomar nuestra vida cotidiana. Y el punto 3 sería justamente el hecho de si hay ciertas cuestiones que atender, buscar a un especialista en dado caso de que se necesite. ¿Qué hacer para no caer en psicosis sobre este tema, en pánico, en histeria colectiva? Creo que lo más importante es estar bien informados. Hace un momento hablábamos de las fake news. Hay en el medio distintas fuentes de información que no son confiables y entonces es estar en contacto con noticias que de alguna manera nos proporcionen qué es lo que está pasando, ¿no? En un momento determinado y de alguna manera no confiar tal vez como a veces en esas cuestiones de psicosis colectiva aparece el fenómeno del rumor. Es que está sucediendo esto y esto y esto y esto y entonces se crea una historia que no es y hay ocasiones en donde actuamos con base en esa historia creada. Lo más importante es estar bien informados. Ahora, si en nuestra familia tenemos niñas, niños o si soy maestra de escuela,
¿qué debemos transmitirles para no transmitirles, valga la redundancia, nuestros propios miedos, los miedos que los adultos desarrollamos ante una situación anómala? Hay que entender que la psique de los niños es diferente a la de los adultos, ¿no? Y entonces una de las cosas que nos ayudan para poder acompañar en una situación compleja a los niños son las historias, ¿no? Son las historias, son los cuentos, son las canciones, y entonces el hecho de yo transmitirles un estado diferente a los niños, eso también nos ayuda a poderlos contener, a poderlos acompañar. Entonces, ¿qué sería lo importante? También poder narrar las cosas de una forma diferente, de tal manera que la vivencia para ellos, para ellas, sea diferente. Por ejemplo, ¿cómo narras a un niño la historia de un bombardeo que no te esperabas? Se le puede contar una historia, ¿no? Se le puede contar una historia con animales, ¿no? En donde justamente están las abejas y están los osos, ¿no? Y entonces las abejas justamente llegan como a atacar, y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los osos? Resguardarse para no ser picados por esas abejas, ¿no? Esa es una forma lúdica de poder transmitir algo para que también ellos sepan qué es lo que se puede hacer un tanto para poderse cuidar y poderse proteger. El aspecto lúdico inclusive también es una de las formas que ayudan a la mente adulta a poder manejar de una forma diferente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, existen distintos cuentos en la literatura infantil que se pueden adoptar y que se pueden acoplar para poder apoyar a la gente cuando lo llegue a requerir y a necesitar. Ahora nos llega una pregunta a la cuenta de @sanamentetls y quieren saber, doctor Rosas, qué prácticas cotidianas, o sea, después de estos sucesos, ayudan a las familias y a comunidades enteras a sostener la salud mental en medio de la incertidumbre. Si bien entiendo, ya estaremos hablando de un tiempo post, es decir, ya cuando ha pasado esta situación. Cuando ya ha pasado esta situación, entonces podríamos resumirlo con una palabra: hacer comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Vincularse nuevamente, poder hablar acerca de lo que ocurrió, de alguna manera poderse acompañar, que haya espacio para poder expresar las emociones, para poder expresar los sentimientos, para poder expresar los pensamientos, las incertidumbres que estamos viviendo, y en la medida de lo posible poder retomar poco a poco nuestra vida cotidiana, es decir, empezar a ir al trabajo, empezar a ir a la escuela, estar muy atentos acerca de cuáles van a ser nuestras necesidades, y posteriormente, si es necesario, poder buscar pues a un especialista que pueda apoyar alguna situación que aún no se pueda manejar. El hecho de que existan situaciones complejas no quiere decir que necesariamente se tenga que desarrollar lo que se conoce comúnmente como estrés postraumático. Existen distintos elementos en las personas, como la cuestión de la resiliencia, que pueden ayudar a que la persona pueda sobreponerse ante una situación compleja. Sin embargo, ¿no? Si las cosas para algunos se tornan más complejas, entonces ya es buscar a un especialista. Nos llega otra pregunta también a la cuenta de @sanamente y nos dicen: mi país acaba de ser atacado y después de esa madrugada ya no logro conciliar el sueño. Vivo con miedo y con angustia. ¿Cómo puedo acallar esa voz interna que resuena en mi mente? Es validar el sentimiento en el que ahora te encuentras, ¿no? Es normal que sientas miedo, es normal y esperado, ¿no? Si no sintieras eso, entonces estaríamos en una cuestión de negación, y ese sería un problema, ¿no? El hecho de negar que algo está ocurriendo. Entonces, en primera instancia, validar ese aspecto. En segunda instancia, poder de alguna manera conversar esto que tú estás sintiendo, esto que tú estás de alguna manera experimentando, de tal manera que también en la gente cercana que en esos momentos tengas puedas encontrar contención y puedas encontrar acompañamiento respecto a esto que estás experimentando. Y por otro lado, yo me preguntaría, ¿qué es lo que necesitas para de alguna manera conciliar el sueño? Vámonos a las cuestiones básicas. ¿Estás durmiendo en un lugar pues apto para poder dormir? Tiene mucha iluminación, tal vez necesitas, no sé, relajarte, hacer ejercicios de relajación antes de dormir. ¿Cuáles son estos elementos que tal vez no están presentes y que en esos momentos pudieras hacer diferente?
¿Qué ejercicios de relajación usted recomienda? ¿Los de respiración? Se podría hacer ejercicios de respiración, hay ocasiones en donde puedes escuchar justamente canciones que te puedan, que te ayuden a entrar en un estado emocional diferente. Pensaría en buscar cuáles son, como en nuestra propia historia, cuáles son aquellas cosas que anteriormente nos han ayudado para relajarnos y volverlo a utilizar. Después de una agresión aérea, ¿cómo haces? ¿Cómo debes asumir esta nueva realidad sin normalizar el sufrimiento, un estado psicológico de incertidumbre? Esto es un duelo, ¿cierto? Por supuesto, ¿Y ¿no? cómo debe Y asumirse? con un proceso, como todo proceso de duelo, va a requerir su tiempo, ¿no? Y en este tiempo que se va a requerir, se van a experimentar distintas emociones: tristeza, dolor, sufrimiento. Y como lo hemos mencionado, sería importante no negar todas estas emociones. Posteriormente, también poder elaborarlas. ¿Qué quiere decir eso? Poder hablar acerca de eso, poder de alguna manera narrar cómo yo lo viví, porque la experiencia es personal. En ese sentido, efectivamente existe una experiencia colectiva porque pertenecemos a una sociedad, porque pertenecemos a un espacio y en un tiempo determinados, pero también existe una forma en cómo yo lo experimenté. El hecho de narrar, el hecho de decir y el hecho también de poder darle voz a lo que estamos experimentando sería importante, y poder visibilizar cuáles son las fortalezas que en esos momentos de alguna manera me ayudaron a sobreponerme a una situación. Reconocer cuál es la resiliencia que de alguna manera está actuando en mí. Es decir, tal vez que no me dejé caer, que de alguna manera vi la forma de poder ayudar a los demás, de poder ayudarme a mí mismo, a mí misma, de alguna forma poder sí, acompañar tal vez a otros, a otras, y entonces ver también cuáles fueron los elementos que me fueron sosteniendo ante una cuestión complicada. Y creo que para cerrar, me gustaría hablar acerca de la esperanza. La esperanza, La doctor, tan esperanza es una importante. cuestión sumamente importante, y por otro lado, dotar de sentido todo lo que hacemos. Cuando nosotras dotamos de sentido, es decir, estamos haciendo esto por algo, es también vital para poder continuar en el camino. Definitivamente, después de vivir, de ser testigo de una situación anómala, compleja, difícil en términos generales, hay un aprendizaje, usted lo ha dicho, y es un aprendizaje que te fortalece y que te enseña para el nuevo camino que vayas a emprender. Gracias, doctor Rosas, por estar hoy con nosotros. Y también a usted muchas gracias por acompañarnos. Hoy hablamos para las personas y las comunidades que viven en el shock, que están viviendo un duelo y están viviendo en incertidumbre, porque la guerra no termina cuando cae la última bomba, muchas veces continúa dentro de la mente de quienes la sobreviven. Así que hoy les digo que cuidar la salud mental no es un lujo ni es una cuestión individual aislada, es una tarea social, cotidiana y también es urgente. Bueno, yo agradezco muchísimo al doctor Alejandro Rosas por ayudarnos a poner palabras donde a veces solo hay angustia. Soy Aisa García y esto fue Sanamente. Espero que su día sea maravilloso y que usted lo logre mantener así. Hasta la próxima.